respecto a la formación, primero, en el caso de los profes de secundaria, primero tenemos que tener una carrera de referencia. Obviamente la carrera, y no, en mi caso yo no toqué nada de docencia. Sí que es verdad, por ejemplo, en el Erasmus en Alemania sí que daban la opción en las disciplinas a trabajar asignaturas más didácticas, pero aquí en España no te ofrecen esa posibilidad. Y después, claro, aquí te obligan a hacer el máster de secundaria, y en lo que respecta al máster te prepara, yo siempre lo digo desde el punto de vista burocrático, es decir, te prepara, te enseña a trabajar la burocracia, pero lo que es temas importantes como por ejemplo conductas de los adolescentes, psicología y tal, no trabajamos nada de eso. Solo se dedican a la parte más, pues, elaborar una programación, una unidad didáctica que era en aquel entonces, y en ese sentido sí que deja bastantes lagunas para después tú encararte a un aula. Pues como he dicho antes, desde el punto de vista de la formación en la universidad, quiero decir, la carrera te enseña la disciplina que vas a enseñar, ya sea lengua, matemáticas, física, química, y obviamente se trabaja desde un punto de vista pues bastante técnico, bastante profundo. Después, el máster tampoco, tal y como está planteado hoy en día, tampoco lo veo que sea útil para todos esos conocimientos que tienes de una disciplina, traducirlos a los alumnos, es decir, darle el punto de vista didáctico. El máster tampoco, eso yo no lo he visto. Es decir, como he dicho antes, te enseña mucha burocracia y tal, pero lo que es verdaderamente trabajar, enseñar, poco. Sí, sobre todo hoy en día lo que pasa en las aulas es que hay muchísimos niños con necesidades educativas, y cada vez las aulas son más diversas y tal. Y el máster tampoco da respuesta, creo yo, a los docentes, no nos enseña cómo encarar esta diversidad. Es decir, no nos enseñan a hacer adaptaciones, no nos enseñan tampoco a detectar, y eso pues sí que me lo he encontrado una limitación bastante fuerte para encarar mi labor docente. Después también, por ejemplo, el punto de vista, ya lo he comentado antes, lo de las conductas, psicología adolescente tampoco se trabaja. Es decir, y a veces, muchas veces, más importante entenderlos desde ese punto de vista que enseñarles la disciplina. Yo, pues mi primera experiencia fue bastante positiva, fue muy repentino todo, porque además yo daba una asignatura que no era mi disciplina estrictamente. Y yo digo, el año pasado fue mi primera experiencia docente. La suerte que tuve es que trabajaba en un instituto pequeño en el que las ratios eran súper pequeñas, es decir, yo máximo tenía 20 alumnos por aula, y claro, eso me permitió pues desarrollarme, desenvolverme de una forma mucho más, pues, más fácil, más buena que por ejemplo si me encaro un aula de 30 alumnos. Y en ese sentido, pues la verdad, fue un año de mucho aprendizaje, de enseñarte verdaderamente lo que tienes que hacer, también de mucha burocracia y mucho tal, pero yo recuerdo bastante positiva. Yo la principal dificultad que encontré fue, yo cuando hice el máster de formación del profesorado, la ley educativa que era vigente todavía era la LOMCE. Pues estuve un año sin trabajar, y el año que empecé a trabajar como profesora habíamos cambiado a la LOMLOE. La principal dificultad que me encontré fue, uno, adaptarme a esta nueva ley porque yo no la había trabajado, y es una ley bastante diferente a lo que era la LOMCE, es un sistema de evaluación diferente y tal, y esto fue, para empezar, lo primero que me fue más complicado de tal, pero bueno, después de mucho leerlo, el estrés y tal, pues más o menos lo supe gestionar. Después, lo que he dicho también anteriormente, el principal problema que me encontré fue pues cómo atender a la diversidad. Quiero decir, hay perfiles de alumnos que considero que son muy difíciles de intervenir. Un profesor solo en un aula con tantos alumnos, lo veo muy complicado, y muchas veces me da la sensación también que los departamentos de orientación tampoco saben cómo hacerlo. De mi primera experiencia docente, pues yo sobre todo destacaría uno, que era un instituto pequeño, que tenía muy pocos alumnos, y eso, para empezar, te da es una ayuda muy grande porque tienes muchísima menos carga de trabajo. Gestionar el aula también es mucho más fácil,
y además que era un instituto, el perfil del alumnado de ese instituto era bastante tranquilo, es decir, pocos alumnos problemáticos y tal. O sea que esos dos aspectos fueron los que más me ayudaron para ser la primera vez. Sí que la considero necesaria, pero aquí me gustaría matizar no cómo la enfocan hoy en día. Quiero decir, hoy en día los profesores nos hacen hacer muchísima formación continua, cursos y tal, pero no están enfocados, en mi opinión, no están enfocados para lo que necesitamos de verdad. Se limitan a enseñarnos herramientas digitales que siempre son las mismas, después las cambian, después otras nuevas, después estas no sirven, no sé qué, no sé cuánto. No lo veo cursos útiles para los profesores, básicamente nos quitan tiempo, que ya tenemos bastante trabajo. Lo que sí que vería necesario es, quiero decir, cuando acabamos una carrera, nuestra disciplina en cuestión y tal, obviamente después se van haciendo descubrimientos y se cambian muchas cosas de didáctica. Esa formación sí que nos sería muy útil a los profes, pero no sé por qué motivo, ese reciclaje en ese sentido no nos lo ofertan, o nos lo tenemos que buscar nosotros por otras vías, y el que quiera. Pero lo que es a lo mejor actualización en nuestras materias y tal, cero. Nos ofrecen cero, y es donde yo creo que está lo importante, que los alumnos tengan profesores que estén actualizados con las últimas novedades pues de sus mundos. Pues el tiempo, la verdad. La docencia creo que es la profesión que más horas extras sin pagar tiene de todas. Quiero decir, ser profe no es solo ir y dar la clase, es prepararte las clases, corregir, burocracia. Claro, todo esto nos crea un cúmulo de trabajo que después, cuando queremos hacer cursos, pues nos genera más estrés, nos quita mucho tiempo, porque de normal parte son cursos que ya he dicho antes, no son útiles, y encima para poder realizarlos nos quitan mucho tiempo. Y yo ya te digo, el principal problema que yo veo es el tiempo para los profesores, que tenemos muchísimo trabajo, cada vez nos piden más, y es eso lo que nos impide pues poder hacer otros cursos y otras cosas. Pues lo que ya he comentado, yo valoro ese papel, pues motivar no motiva mucho, porque ya he dicho, bajo mi punto de vista no lo veo cursos útiles. Y lo que de verdad creo que necesitarían mis compañeros y tal, que es actualizarnos en nuestras materias, nos ofrece, o es más complicado hacer esos cursos, porque suelen ser de más extensión. De momento estas formaciones continuas que se ofrecen no motivan nada, la verdad. Quiero decir, aparte yo veo como cierto desapego cada vez más de los profesores a todas estas cosas que nos hacen hacer, porque al final lo que nos están haciendo es alejándonos de lo que verdaderamente hacemos en un aula, que es enseñar.